Hermanos, quiero ya ir preparando el estudio que hoy tenemos y quiero invitarles por favor a que tomen su Biblia con mucha reverencia. Vamos a meditar la palabra del Señor. Por favor, vaya conmigo a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a tener un tiempo de meditación de la palabra del Señor. Estamos viendo y vamos a comenzar, bueno, ya la semana pasada nuestro hermano Freddy comenzó a exponer con respecto a el ministerio de diaconía en la iglesia local. Es un tema, como bien decía y oraba nuestro pastor David, muy mal usado. La semana pasada tuvimos una exposición de nuestro hermano donde después de la exposición salieron muchos temas y bueno, estamos para poder estudiar la palabra de Dios. La iglesia en Valdivia actualmente no tiene el ministerio de diaconía, no por el hecho de que no tengamos y tengamos los estudios bíblicos, estemos buscando desesperadamente, puesto que Dios es quien regala a los diáconos a su iglesia local y nosotros realmente necesitamos conocer la palabra del Señor para poder también confirmar y llamar al ministerio de diaconía a quienes estén cualificando por lo que la palabra de Dios manifiesta. Así que nuestra oración y también nuestra responsabilidad de poder exponer la palabra del Señor tiene como propósito también estos estudios para poder instruir no solamente a nosotros como iglesia local, sino a, a la iglesia en general, a la iglesia universal. Por lo tanto, quiero este tema de hoy es uno de varios temas que vamos a dar con la ayuda del Señor en serie de estudios del Ministerio de Diaconía en la iglesia local. Y las cualificaciones de los diáconos. En primer lugar vamos a leer la palabra del Señor y vamos a ir viendo el pasaje de 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 13. Voy a leer ahí en su pantalla, va a ir saliendo los pasajes. Dice así: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guardan el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. Vamos a tener un tiempo de extenso de estudio de la palabra del Señor, en donde vamos a ir exponiendo este pasaje detallado, muy detallado, y queremos tener obviamente el respaldo del Señor para ser fieles al texto y exponer. Voy a leer rápidamente el afiche que también ha aparecido también en nuestro grupo de Iglesia en Valdivia. El tema que tenemos hoy es el tema de la honestidad. La primera cualificación que se nombra aquí en el pasaje de 1 Timoteo capítulo 3, en el versículo 8 es: deben ser honestos. Desde la próxima semana también en adelante, Pastor David, junto a nuestro hermano Freddy, van a estar exponiendo los siguientes temas, las siguientes cualificaciones. En primer lugar, las cualificaciones de los diáconos están divididas en estos temas. Sin doblez, nuestro pastor David Cisterna estará exponiendo esta cualificación, esta cualidad.
no dados a mucho vino, nuestro hermano Freddy Angulo, no codicioso de ganancias deshonestas, quien les habla, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, pastor David Cisterna, sometidos a prueba primero y entonces ejercen el diaconado, nuestro hermano Freddy Angulo. Las mujeres sean honestas, pastor Rodrigo Palma, no calumniadoras sino sobrias, pastor David Cisterna, fieles en todo, maestro Freddy Angulo, marido de una sola mujer, pastor Rodrigo Palma, que gobiernen bien su casa, pastor David Cisterna, los que ejercen el bien diaconado, maestro Freddy Angulo. Y en segundo lugar, de manera de aplicación al oficio mismo de los diáconos, vamos a tener algunos temas que son muy, muy importantes. Como base tenemos el tema de la doctrina del diezmo. Vamos a ver el tema del diezmo, ¿ya? Nuestro hermano maestro Freddy Angulo va a estar exponiendo con respecto a la doctrina del diezmo. Y quien le sigue, el pastor David Cisterna, va a hacer una exposición acerca de las ofrendas. La administración hacia los ministros, la administración de los diáconos, de los recursos de los que ocupan los diáconos hacia los ministros. ¿Quién les habla? Pastor Rodrigo Palma. La administración hacia las viudas, hermano Freddy Angulo. La administración hacia la Grey, Pastor David Cisterna. Y como último tema, la acción social. ¿Es la misión de la iglesia? ¿La iglesia tiene como propósito realizar una acción social? ¿Quién les habla? Estará exponiendo este tema. Estos son los temas que hemos dispuesto para poder estudiar con fidelidad y obviamente van a salir muchos temas, muchas preguntas, pero con respecto al tema de hoy, como usted ya ve en la lista, hay muchos temas. La semana pasada nos llovieron las preguntas con respecto al tema de las mujeres, sobre todo, pero quiero pedir también con con mucho respeto también y les quiero pedir también con mucha calma que nos puedan acompañar en este peregrinaje por la doctrina del misterio de la diaconía en la iglesia local y que vaya también frenándose, en la medida de lo que pueda, para que las preguntas que pueda hacer estén relacionadas con el tema que vamos dando. Entonces, así nos vamos adelantando tanto a los otros temas, ni agotando a lo mejor desmedidamente preguntas, ¿ya? Vaya guardando sus preguntas para los siguientes temas. Así que el tema de hoy día tiene relación con la honestidad. Ya vamos a ver una de las cualificaciones que debe tener el diácono. El diácono debe ser honesto. Y con respecto a ese tema, usted ya puede ir anotando sus preguntas mediante la exposición que vaya saliendo y surgiendo desde la palabra del Señor. Pueda ir anotando sus preguntas porque es muy importante para nosotros también el escucharlos, el leer sus comentarios, ya sea acá por Facebook y también los hermanos que están conectados por Zoom pueden ir también haciendo sus comentarios para ir edificándolos mutuamente. Amén. Vamos a comenzar. Lo que vamos a ver hoy día en esta exposición son 4 puntos básicos que tienen relación con el tema de la honestidad, ¿ya? Y del tema del texto mismo, del versículo 8, la primera parte del versículo 8 de 1 Timoteo capítulo 3. Tendremos una introducción, tenemos el punto número 2, la integridad moral, número 3, la honestidad y una conclusión. Bien, el texto, los diáconos asimismo, ya cuando nuestro hermano Freddy nos dio la introducción de diaconía, nos habló de que diácono, en el texto griego, en su exposición, nos enseñó acerca del el uso técnico específico con respecto al diácono, y está hablando del ejercicio del ministerio, del servicio de diaconía, del oficio de diaconía en la iglesia local.
cabe mencionar algo muy, muy importante con relación al tema de los oficios, porque uno bien aclaraba la semana pasada que con respecto al oficio, nosotros entendemos que oficio es, eh, a veces por tradición hemos entendido que oficio es la persona que tiene un grado de oficial, pero los oficiales de la iglesia son aquellos que cumplen realmente un oficio. Y en el texto de 1 Timoteo, en el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 7, está hablando del primer oficio de la iglesia local, que es el oficio del obispo, ¿ya? Que a la luz de otros textos y de la evidencia de la escritura, con relación al oficio del obispo, es un nombre que es intercambiable con pastor y anciano. Hay pasajes que dejan muy claro acerca de tanto una persona se le puede llamar pastor, obispo o anciano. Así que el primer oficio, redactado del versículo 1 al versículo 7, tiene una relación con eh, el pastor, el oficio del pastor. Del versículo 8 al versículo 13 está mencionando las cualificaciones acerca de los diáconos, ¿ya? De los diáconos. Y en primera frase nos dice los diáconos a sí mismo. A sí mismo. Esa palabra a sí mismo es muy importante porque ahí marca una similitud y una conexión con los versículos anteriores. Hosautos, del griego, es una palabra compuesta. Hos, que es un adverbio de comparación. Es un adverbio de comparación que significa de esta manera, de esa manera. ¿Ya? Es un adverbio de comparación. Hos, de esa manera. Y autos es un prefijo reflexivo en tercera persona, él, el mismo. ¿Ya? Por lo que en su traducción podemos decir perfectamente a sí mismo o de la misma manera o igualmente. ¿Ya? O de esa misma manera. De esa misma manera. Eh, esta palabra es muy importante porque está uniendo los dos oficios de la iglesia local. Los dos oficios que se manifiestan en la escritura, quienes cumplen roles de servicio en nivel general, porque los ministros también, los pastores son siervos de Dios, sirven en un área específica. Y asimismo es la palabra que está uniendo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo con respecto al mismo capítulo, mismo pasaje. En el capítulo 2, si usted va a su Biblia, el apóstol Pablo en el versículo 8 nos dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se debían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Aquí ocupa la misma palabra, asimismo, y está haciendo una diferencia entre hombres y mujeres, pero está haciendo una conexión con esa palabra. ¿Qué es la palabra que une ahí? Bueno, el verbo quiero. El verbo quiero. El apóstol Pablo puede decirle perfectamente: quiero pues que los hombres, y les da la lista de cosas que quiere que la hagan los hombres. Y para no ocupar obviamente la misma palabra, quiero pues que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, ocupa esta palabra, que es de la misma manera. O sea, el apóstol está diciendo: quiero que los hombres hagan esto. De la misma manera, quiero que las mujeres hagan esto. Entonces, él asimismo está uniendo a estos dos grupos en este primer verbo. Y acá, en el pasaje del capítulo 3, en el versículo 8 nos dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Aquí está la palabra asimismo. Y la palabra asimismo tiene una conexión directa con el versículo 1, ¿ya? Del capítulo 3. Y versículo 12 es su primera parte. Leemos: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible.
Y comienza el listado de cualificaciones para los obispos. El asimismo no está diciendo que sea el mismo grupo, está uniendo a estos dos grupos, pero son distintos, puesto que la diferencia que hay entre el primer grupo, que es el de los obispos, y el segundo grupo, que es de los diáconos, no se ve tanto en las cualificaciones morales, porque a veces uno puede verlas y compararlas y son casi idénticas. La única diferencia que hay entre las cualificaciones del obispo y las cualificaciones de los diáconos es, por ejemplo, lo voy a leer, versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Esa es la cualificación que está distinguiendo en los roles que cumplen ambos grupos. Uno está el oficio dado por Dios y obviamente tienen que cumplir las cualificaciones para poder ejercer el servicio de el oficio de obispo, pastores, ancianos. Y ese hay una cualificación que es más que cualificación, es una característica, un don específico de enseñanza. Entonces, el rol que cumplen los pastores está directamente relacionado con el oficio de enseñar. Y obviamente tienen que cumplir las cualificaciones morales. A diferencia de el oficio de los diáconos, que no está esta particularidad con esta cualificación que es apto para enseñar. ¿Por qué? Porque el oficio de diácono cumple otra característica, otras funciones. El asimismo, por lo tanto, tiene relación con lo que estaba diciendo en el versículo 1. No tanto con las funciones, sino con el anhelarlo. Puedo leer de la misma manera este versículo sin tener eh, ninguna mala interpretación o una alegoría del mismo texto, porque el asimismo nos está ligando al versículo 1, al primer grupo. Y el apóstol Pablo dice, palabra fiel, y comienza, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, y empieza las cualificaciones. Antes de comenzar las cualificaciones del obispo, también hay un listado de cualificaciones para los diáconos, pero el asimismo está involucrando en la primera parte de las cualificaciones, que esa es la palabra fiel. Es como decir, palabra fiel. Si alguno anhela diaconado, buena obra desea, pero es necesario que el diácono sea irreprensible. Es lo mismo, porque el asimismo está incluyendo lo que nosotros vemos en la palabra de Dios, el asimismo. El asimismo está relacionado con la conexión directa con el versículo 1. Y el versículo 1 está diciendo específicamente acerca de que es necesario. Es necesario. Asimismo, es necesario que los diáconos cumplan requisitos, al igual que los ancianos, que los obispos. Y para eso hay una palabra muy importante en esta primer versículo 1 y el versículo 2 específico del capítulo 3, irreprensible, que es la palabra que encierra en realidad el resto de las cualificaciones. ¿Por qué? Porque los ancianos, los obispos deben ser irreprensibles. En lista cualificaciones morales que tienen que cumplir los ancianos, y de la misma manera los diáconos tienen que ser irreprensibles, porque va a listar otro listado de cualificaciones morales que tienen que cumplir. Integridad moral, sea irreprensible. El asimismo nos está mandando, obviamente, a examinar esta palabra irreprensible, porque al igual que los ancianos, los diáconos asimismo deben ser irreprensibles. Irreprensible, la palabra griega para irreprensible.
anepileptos, o algunos también anecletos, también hay otras palabras que traducen también como irreprensible. Pero es una palabra griega. Cito un comentario de nuestro hermano MacArthur, comentario del Nuevo Testamento de 1 Timoteo, en su página 119 nos dice lo siguiente. Significa que no se puede sujetar. No se puede sujetar. El hombre irreprensible no puede ser arrestado o sujeto como si fuera un delincuente. No hay nada de qué acusarlo. No hay nada de qué acusarlo. En otras palabras, también se puede decir, no hay como agarrarlo, porque no se puede sujetar. El diácono la palabra de Dios está mandando una lista de cualificaciones morales y encierra todas estas cualificaciones con esta primera expresión, debe ser irreprensible. En todas estas áreas, el diácono debe ser sin culpa. El diácono no debe ser alguien que no debe ser acusado de estas de falsas acusaciones o acusaciones, perdón, verdaderas que puedan haber en contra de él. El diácono debe ser sin culpa. El diácono debe ser un hombre irreprensible. El diácono debe ser un hombre que no hay nada de qué acusarle porque no tienen por dónde agarrarlo. Esa es la palabra irreprensible. No se puede sujetar. No hay cómo buscar una falla en él porque es un hombre irreprensible, intachable, que no se puede reprender. Irreprensible. No se le puede reprender, no se le puede acusar. De manera, hermanos, que el asimismo nos está ligando directamente al versículo 1 y 2 de 1 Timoteo capítulo 3. Por lo tanto, a veces uno piensa que tiene este concepto. Como dijo un predicador por ahí, el pastor es un muy buen cristiano. El diácono no es tan buen cristiano, por eso es diácono. Esos son pensamientos que a veces... No, el diácono va para pastor. Todavía no es pastor porque le falta para ser pastor. Pero él asimismo, hermano, nos está diciendo que tanto el pastor que cumple el oficio de enseñanza de la iglesia, de gobierno de la iglesia, como el diácono, tienen que ser irreprensibles. Ambos. No está dejando al pastor más arriba que el diácono, de ninguna manera. Los está poniendo de la misma manera porque está uniendo esta expresión. Asimismo tiene que ser irreprensible. Así que no mire a los diáconos como un escalafón menor al pastor, porque el asimismo está llamando la atención de nuestra para que entendamos que la labor de ellos son distintas, pero sus cualificaciones y integridad moral debe ser exactamente igual. Exactamente igual. La honestidad. Si bien es cierto, la palabra honestidad es una palabra que muy poco en su término griego sale en la escritura del Nuevo Testamento, es muy, muy difícil poder llegar a, a, a tomar otros pasajes de la escritura para ver esta misma cualidad. Cuando hablamos de cualidad, debemos diferenciarlo de calidad. Es distinto. Una cualidad podemos decirlo, es un adjetivo, es una cualidad, algo que debe ser parte de la característica y de la personalidad de una persona. En este caso, de los diáconos. La honestidad, en esta segunda parte del texto, dice, los diáconos asimismo deben ser honestos. Deben ser, ¿ya? Es algo constante que ellos deben actuar. Su vida debe reflejar honestidad.
Si yo podría preguntarle a los hermanos que nos están escuchando, los hermanos que están también conectados por Zoom, que ellos entienden por honestidad. Obviamente nuestro concepto, nuestra percepción de honestidad va como limitada a una persona que es transparente, ¿cierto? Que es transparente, que siempre habla con la verdad y que va siempre de frente con la verdad a pesar de lo duro que puede parecer. Pero la honestidad va mucho más allá en el término bíblico, ¿ya? La palabra allí es semnos, semnos. Esa es la palabra honesto. Deben ser honestos. Los diáconos, como primera cualidad, deben ser honestos. Del griego semnos, que significa venerable, honorable, serio, honesto, que viene del griego sebomai, adorar, venerar, respetable, con dignidad, dignos de respeto. Esta es una cualidad que deben poseer los postulantes a diácono. Esto es muy importante. De hecho, lo va a mencionar más adelante nuestro hermano Fred en su exposición, que deben primero ser sometidos a prueba. Nosotros no podemos empezar de atrás para adelante. Estas cualidades deben pertenecer, una persona debe manifestar esto, ya esto debe manifestarlo, no en el diaconado debe serlo, porque para ser llamado al diaconado debe primero ser honesto, porque una de las tareas del diácono es administrar los recursos y la honestidad cumple un rol muy importante en esto, el ser honestos, más que ser, eh, más que ser transparentes también con los recursos. La honestidad es la acción que tiene el resto hacia ellos. Es la actitud que tienen los demás hacia estas personas. El ser honesto no significa eh, que una persona solamente es transparente y habla con verdad, sino que su forma de vivir, su forma de actuar, debe reflejar, obviamente, el carácter de Dios, cosa que las personas puedan verlo a Él y puedan respetarlo por quien es. Son dignos de respeto, son honorables, son serios, son honestos. Hay algunos pasajes donde está la raíz también de este verbo. Por ejemplo, vemos en el mismo versículo 11, lo vamos a ver, es un tema que también me toca a mí, pero es la cualidad que también se les pide a las mujeres. Las mujeres asimismo sean honestas. Las mujeres asimismo sean honestas. Es la misma palabra. El ejercicio del diaconado tiene que reflejar el carácter de los demás hacia los diáconos. Los diáconos tienen que manifestar una vida de piedad de tal manera que el resto lo respete por quienes son, por su conducta, la honestidad. Deben ser dignos de admirar, dignos de respeto. Esta misma palabra se encuentra aquí en el versículo 11 con respecto a las mujeres. Lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, tenemos en el capítulo 2. En el capítulo 2, versículo 2. Leo el versículo 1 para ver el contexto. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres,
por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La palabra aquí, honestidad, es eusebeía. Eusebeía. La palabra en el griego para honestidad aquí es eusebeía. Es una palabra compuesta. Eusebeía es una palabra compuesta, es anticipada por un prefijo de evangelium, como es el prefijo eu es bueno, bueno, muy bueno. Y, y sebeía viene de sebomoai, que es adorar, venerar. Por lo tanto, la palabra aquí es muy buena reverencia. Podemos leerlo de la siguiente manera: por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y buena reverencia. Hay dos cosas que son muy importantes en este texto. El apóstol está diciendo que oremos por todos los hombres y por los que están, por los reyes y por los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que sigamos viviendo quieta y reposadamente en toda piedad, para que sigamos practicando nuestra vida de piedad y podamos vivir en piedad y honestidad, o sea, en buena reverencia. Nuestro comportamiento de todos los cristianos, no estamos hablando específicamente ahora de los diáconos, de que solamente ellos van a pasar a los diáconos, sino de todos los cristianos, porque la honestidad es parte vital de la vida de todo cristiano, porque nosotros debemos reflejar con nuestra vida piadosa una conducta que la gente pueda admirar, nos puedan respetar. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta expresión, ¿no? Ese chamuscado, o ese, ese canuto es así, o ese no es cristiano, ese anda de aquí para allá, ese no es un buen cristiano, y estamos manifestando una vida que no es una vida piadosa. La gente no nos está respetando como cristianos. Al evangelio no se le está respetando como tal. ¿Por qué? Porque no se está haciendo o notar una honestidad. Yo le pregunto a usted, ahora de manera de aplicación hacia su persona, hacia usted, hermano. ¿Usted puede decir es honesto? ¿Es honesta? ¿Usted puede manifestar una vida de honestidad de manera que la gente lo pueda respetar a usted? Pueda, pueda realmente reverenciarlo, porque eso es honesto, venerable, honorable, serio, honesto. La gente, la gente cuando lo ve a usted se frena en sus palabras, cuando a veces está rodeado de gente que tiene un vocabulario lleno de palabras obscenas y groserías. Cuando lo ven a usted o cuando usted está presente en algún grupo, ¿se frena en sus palabras o le da lo mismo que usted esté presente? ¿Por qué? ¿Lo respetan o no lo respetan? Esa es la pregunta. ¿Lo respetan o no? Bueno, los diáconos, los diáconos deben manifestar una vida seria, de manera que el resto pueda ver en ellos una persona digna de respeto. Digna de respeto. Deben manifestar integridad. Integridad. Su vida piadosa debe ser el resultado de su vida piadosa debe ser que ellos lo respeten. Y el texto nos está diciendo eusebeía, o sea, para que sigamos viviendo una vida quieta y reposada en toda piedad y honestidad. Voy a citar Pedro, voy a buscar ahí un pasaje. El pastor David nos ha estado enseñando en sus exposiciones en, en, en los días dominicales cuando hemos tenido reuniones.
acerca de nuestra conducta como hijos de Dios. Leo 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Aunque hay gente que obviamente no es en términos absolutos que nos puedan respetar, hay gente que no nos respetan, inclusive ni porque somos cristianos. Si a nuestro Señor mataron, a nosotros ¿qué nos van a hacer? Pero, pero en general, el Hijo de Dios, la hija de Dios debe manifestar una vida honesta, de manera que pueda la gente respetarlo por quienes son. En el mismo pasaje de 1 Timoteo capítulo 3, hablando acerca de una cualificación acerca del ministerio pastoral del obispo. Capítulo 3, versículo 4 nos dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Con toda honestidad. La palabra con toda honestidad, semnotetos, viene también de semnos, honestidad. El pasaje está diciendo que los ancianos, los obispos, deben tener a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Cuando hablamos de sujeción se malentiende este hecho. Esto no nos está diciendo, no nos está diciendo que los pastores, los obispos, ellos deban tener a sus hijos en sujeción, ellos deban sujetarlos a ellos. El texto nos está diciendo que ellos tengan, si bien esto, a sus hijos, pero esa sujeción debe ser una sujeción que emana desde ellos hacia su padre. ¿Cómo es posible esto? Es posible porque el padre, cuando está reflejando un carácter piadoso, ellos lo van a respetar, lo van a honrar, lo van a tratar con dignidad, lo van a venerar, ellos van a respetar a este padre y se van a sujetar. Eso es lo que está diciendo el texto. El texto no está diciendo que el padre, el obispo, tenga que tener a sus hijos en sujeción y bajo autoridad por fuerza, sino en honestidad. O sea, los hijos deben sujetarse a su padre de manera voluntaria. ¿Por qué? Por la honestidad de él. ¿Qué honestidad? Una vida piadosa que haga que ellos mismos se sujeten a él, lo admiren por quién es él, lo admiren, lo veneren, lo honren. ¿Por qué? Obviamente por su vida. Por tanto, una característica de los diáconos, obviamente de los ministros también, de los ancianos, en este caso particular, uno de los requisitos primordiales de los diáconos es que deben ser honestos. Su vida piadosa, su vida práctica debe reflejar el carácter de Dios, de manera que la gente pueda reconocer a Dios en nuestra vida. Los diáconos deben reflejar el carácter de Dios, deben ser íntegros, honestos. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2 nos dice con respecto también al carácter de los ancianos. Tito 2:2. Perdón, voy a corregir ahí. Voy a leer los requisitos del obispo. Tito 2:5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese anciano en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía.
porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. La honestidad es parte de la irreprensibilidad de los ancianos. Tito 2 nos dice también que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Con respecto a las ancianas, asimismo sean reverentes en su porte. Reverentes en su porte, eso lo vamos a ver cuando veamos el tema de el versículo 11. Las mujeres sean honestas. Tienen que ser reverentes en su porte. En este caso, los ancianos, es una característica que deben ser honestos, deben reflejar el carácter, un carácter piadoso, íntegro, y que ellos sean dignos de admirar. Por ejemplo, también tenemos un pasaje en Efesios 4:8. Efesios 4:8 nos dice lo siguiente. Perdón, ahí sí que me equivoqué de manera rotunda, es Filipenses. Antes de llegar a Efesios, de leer Efesios me acordé que es Filipenses. Vaya conmigo a Filipenses, por favor. Filipenses, en el capítulo 4, versículo 8, nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Todo lo honesto, todo lo que se puede admirar, todo lo que se puede venerar. El apóstol Pablo nos está exhortando a que pensemos en esto. De manera, hermanos, que la honestidad debe ser parte vital, y el apóstol comienza en 1 Timoteo 3:8 con esta cualidad que deben tener los diáconos. Los diáconos no deben ser personas tiradas al, al, al azar, no deben ser personas porque tengan buenas características, buenas habilidades. Los diáconos deben reflejar un carácter piadoso, de tal manera que la gente pueda admirar y pueda reverenciarlos, pueda respetarlos. Los diáconos con su comportamiento se deben parar en un lugar y la gente los debe respetar antes que ellos hablen, antes que ellos hagan algo. Su comportamiento, su vida, debe reflejar una vida e integridad de manera que la gente pueda realmente admirarlo. Eh, voy a seguir con la honestidad y vamos a ver algunos principios de honestidad. Voy a tomar algunos pasajes que me gustaría que podamos reflexionar, que vamos a buscar el libro de Job. Vamos a ver a este hombre que realmente la gente lo veía y realmente podía respetarlo, y aún pasando dificultades, sus amigos que lo conocían eh, lo respetaban. Voy a leer Job 1:1 y nos saltamos algunos pasajes, eh, algunos pasajes del mismo pasaje de Job en los siguientes capítulos. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios
y apartado del mal. Este era Job. Nos saltamos al versículo 20-21, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Este era Job. ¿Usted sabe todo lo que pasó a Job? Perdió todo. Todo lo perdió. Sus hijos, sus bienes. Y después, obviamente, algo le pasó a su estado físico. Voy a leer en el capítulo 2, versículos 7 al 13. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice Dios y muérete. Tengo que mencionar que aquí otras traducciones dicen bendice Dios y muérete. Ese otro estudio que habría que ver el tema de las traducciones. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Él se mantuvo íntegro delante de Dios. Versículo 11. Y tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita, y Sofar, Naamnita, luego que oyeron todo este mal que había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales alzaron los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos se rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. ¿Por qué cito este pasaje? ¿Por qué no hablo solamente de la integridad de Job y hablo de la reacción de los amigos? Porque justamente la honestidad no es solamente algo que debe decir alguien que es honesto, sino la honestidad, como bien vimos en la raíz de la palabra griega, debe ser un reflejo de lo que la gente vea en esa persona, y su actitud desde ellos hacia la persona que es honesta debe reflejar admiración, debe reflejar que lo veneren, que lo respeten. Y la reacción de los amigos de Job hacia Job, por su integridad y por quien era un varón justo, era, era lo que realmente ellos veían en su amigo Job, y lo respetaban, se tuvieron con él. Esa admiración es la que los diáconos en su vida práctica deben tener. O sea, de buena manera, quiero decir, deben tener admiradores, ¿ya? Pero admiradores en el buen sentido. La gente debe admirarlos a ellos por quienes son. La gente debe admirarlos por su comportamiento, por su vida. Ellos deben reflejar el carácter de Dios, una vida íntegra, de piedad. Esa es una de las características que la Escritura manifiesta que deben tener los diáconos, y uno de los principios de honestidad aquí es Job, y el resultado, como lo vemos ahí, son sus amigos. Sus amigos, en la evidencia bíblica, lo respetaban. Otro pasaje, tengo solamente tres ejemplos por el tiempo. Vaya conmigo a Hechos.
capítulo 5. Yo sé que hay muchos más pasajes, hay tiempo también donde David recibió mucha admiración, mucho respeto, eh, el mismo Salomón, pero vaya conmigo a Hechos capítulo 5, vamos a ver también un pasaje en donde se manifiesta que hombres que supuestamente también a la luz del contexto en el que vivían, ellos manifestaban una vida. Cuando uno hablaba de un fariseo, de un sacerdote, era una persona muy respetable, pero dentro de los sacerdotes, dentro de ese grupo de elite, de santidad, los apartados, los fariseos, los santos, había un hombre sobresaliente y que causó que su sola presencia el resto pueda admirarlo y respetar su decisión. Hechos capítulo 5, versículo 33. Dice así: ellos oyendo esto, oyendo esto, el discurso de Pedro y Juan, ellos oyendo esto, se enfurecían y querían matarlo. Esa era la actitud de este concilio. Ellos querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo, llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y dijo luego: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Mire la actitud de este hombre. Este hombre era un hombre venerado, porque él era honesto. Su vida reflejaba honestidad. Esa honestidad era la consecuencia que la gente lo pueda admirar, venerar y respetar. Tanto así lo respetaron que cambiaron su decisión. Ellos cambiaron su decisión por uno. Esto es tremendo, hermanos, porque la actitud, la cualidad que debe tener un diácono debe ser tan honesto que en la acción que él cumpla de servicio en la iglesia local, su propia presencia, su misma presencia, su sola presencia, pueda cambiar las decisiones de muchos. ¿Por qué? Porque se está confiando en alguien que realmente es honesto, que es digno de ser venerado y respetado, que su palabra tiene valor, que su consejo tiene valor. Y un tercer pasaje es nuestro Señor Jesucristo. Si hay pasajes, si hay evidencia bíblica de que nuestro Señor Jesucristo fue honesto, hay muchas, pero he querido citar dos pasajes específicos que, que, que son realmente muy importantes y muy ilustrativos de quién era nuestro Señor. En eh, Juan capítulo 12, hay un acontecimiento eh, que realmente a uno lo deja muy, muy conmovido.
En Juan capítulo 12 voy a leer los primeros 3 versículos. Dice así: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Mire, le hicieron allí una cena a nuestro Señor. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor, del olor del perfume. ¿Qué actitud tuvo ella con su Señor? Ella estaba honrando a su Señor. Ella estaba honrando. La actitud que tenía ella hacia nuestro Señor fue una actitud de venerar, los veneraba, lo estaba adorando, no solamente lo respetaban, le habían hecho una cena, sino ella gastó un perfume carísimo. De hecho, era tan caro que el versículo 4 nos dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? O sea, era el valor tan grande de este perfume que ella no escatimó en manifestar su devoción al Señor. Obviamente nosotros no vamos a llegar a un extremo de darle una devoción a los diáconos, pero sí es una característica que ellos deben reflejar el carácter de Cristo, como todos los cristianos, como todos nosotros debemos reflejar el carácter de Cristo de tal manera que la gente pueda respetarnos, que vean a Cristo y no vean a un hombre común y corriente, que vean a Cristo reflejado en nuestra vida. El carácter del diácono debe ser honesto, digno de respeto, que no se gane el respeto por la fuerza, sino que se lo gane por su vida piadosa. En el capítulo 18 del libro de Juan, del Evangelio de Juan también, hay otro pasaje con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde quiero ya ir terminando esta exposición. En el capítulo 18 del libro de Juan, el versículo 37 y 38 nos dice lo siguiente. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Con esta expresión, Pilato, al haberlo interrogado y al haber visto la integridad de nuestro Señor, manifestó qué cosa, que él era irreprensible. Hermano, esta es la actitud que debe tener la gente hacia los que han de ser diáconos. Yo en ellos, en él, en este hermano, en esta hermana, no veo nada malo, no encuentro nada que sea digno de reprender, no encuentro nada, ningún delito, no merece mi juicio, merece mi respeto. Eso es, no merece mi juicio o mi acusación. Esta persona merece mi respeto, mi admiración. ¿Por qué? Porque son honestos. Para terminar, voy a leer el comentario de nuestro hermano MacArthur, en primera a Timoteo, su comentario con respecto a este libro. En la página 142 nos dice: Semno abarca el concepto de ser serio en mente y en carácter. Los que se caracterizan por esto
tienen un rasgo majestuoso de carácter que hace que las personas se sobrecojan ante ellos. Un diácono no debe ser una persona tonta y ligera, una que le da poco peso a los asuntos serios. Aunque no es fría y sin gozo, un diácono comprende la seriedad de la vida. Hermanos, los hermanos que Dios pueda estar llamando o Dios estar manifestándole eh, el ministerio de diaconía, esto es muy importante. No es algo específico para los ancianos, para los obispos, los pastores y para los diáconos y nadie más. Todos nosotros debemos reflejar el carácter de Cristo. No se debe hallar ninguna culpa en nosotros. No debemos ser livianos en nuestra vida. Debemos ser personas que, que manifiesten una vida de honestidad de manera que nos puedan respetar por nuestra vida práctica, por quienes somos. Esta es una de las cualidades que los diáconos deben poseer. ¿Por qué? Porque obviamente son su vida. eh, tienen que manifestar, tienen que ellos manifestar integridad y la confianza, en primer lugar, en la confianza de Dios. La confianza de Dios para el ejercicio mismo de su servicio, de su ministerio. Confianza de Dios, confianza del liderazgo, del gobierno de la iglesia y confianza de, de la Grey, a quienes ellos van a servir, a quienes van a servir. Así que, hermanos, es una, una cualidad que todos nosotros debemos poseer, pero los diáconos se les está demandando que en primer lugar sean honestos. Amén, hermanos.